Hola, hola, nuevamente los saludo. Espero que se encuentren bien, que en esta ocasión voy a trabajar con el tema de matemáticas uno en fracciones, ¿sí? Fracciones es el tema que hoy estaremos abordando, el quebracocos de la mayoría, incluso le llaman así, ¿no? Incluso quebrados, ¿no? Por esta situación de que nos complicamos a veces con este aspecto de las fracciones. Pero bueno, vamos a abordarlo y esperemos que no sea así. Y bueno, no vamos a entrar de lleno a las fracciones, sino más bien conocer sus antecedentes con los que podemos entender mejor el tema, ¿sí? Con el cual nos va a facilitar, nos va a permitir poder comprender, ¿no? Y bien, bien, para ello tenemos que comprender el tema de criterios de divisibilidad. Un número, pues se puede dividir, ¿no? Como todos sabemos, se puede dividir. Pero para saber con cuál número podemos dividirlo, debemos de conocer ciertas reglas, ¿no? Entonces, si un número es divisible entre dos, ¿cuál será su característica para que nosotros identifiquemos que realmente es divisible entre dos? La última cifra debe terminar en cero o en número par, ¿sí? Por ejemplo, el 248, su última cifra termina en 8. ¿Es cero? No es cero, ¿verdad? ¿Es par? ¿El 8 es par? Claro que sí es par, porque termina en 8 y es par, ¿no? Entonces quiere decir que es divisible entre 2. Vuelvo a reiterar, todo número que termine en cero o en número par puede ser divisible entre 2. Vámonos con otro ejemplo, ¿no? 491. ¿En qué termina la última cifra? ¿Termina en cero o termina en número par? En esta ocasión estamos observando que termina en 1. En consecuencia, no es divisible entre el 2. ¿Por qué? Porque termina en 1 y no es par ni es cero. Entonces, es un tip que podemos identificar para saber cualquier número, no importa qué tan grande esté, vemos la última cifra. Si termina en número par o en cero, es divisible entre 2. Continuamos. 220. Aquí podemos considerar que sí es divisible entre el 2. ¿Por qué? Cumple con uno de los criterios. Termina en 0. 2020 termina en 0, por lo tanto, sí es divisible entre 2. Muy importante que conozcamos estos criterios de divisibilidad. Nos vamos ahora para identificar cuando un número es posible que podamos dividirlo entre 3. ¿Cuáles serán los criterios que debemos identificar? Primero, la suma de sus cifras debe ser múltiplo del 3, ¿sí? ¿Cuáles son esos múltiplos del 3? Pues todos los que están en la tabla del 3, ¿no? 3 por 1, 3. 6, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Y entonces todos aquellos que sean múltiplos del 3, empezando por el 3, o el 6, o el 9, o el 12, todos los números que al sumar la cifra nos ocurra esto, que dé como resultado uno de estos múltiplos, quiere decir que sí es divisible entre el 3. Veamos algunos ejemplos. 123, ¿en qué número termina? En 3. Y el 3 es múltiplo del 3, es el primer múltiplo, ¿no? Por lo tanto, sí es divisible entre, entre el 3, ¿sí? Bueno, también aquí lo más importante es reconocer esa suma. Si yo sumo este 1 más el 2 más el 3, ¿cuánto da? A ver, 1 más 2 más 3. ¿Cuánto da? 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6. ¿El 6 es múltiplo del 3? Claro que sí. Por lo tanto, sí es divisible el 123. Vamos con otro número, 413. Y hacemos análisis, sumamos 4 más 1 más 3. Aquí tenemos ese análisis. 4 más 1 más 3. ¿Cuánto es? 8. ¿El 8 es múltiplo del 3? Claro que no es múltiplo. ¿Sí? Porque tenemos 3, 6, 9 y en ningún momento aparece el 8. Por lo tanto, no es divisible
entre el 3. 413 no es divisible entre 3. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? 693. Hacemos la suma, ¿sí? La suma 6 más 9 más 3, 18. Caray, ¿verdad? 18 nos da 18. ¿El 18 es múltiplo del 3? Claro que sí, ¿no? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Sí es múltiplo. Otra forma de ahorrarnos este proceso es volver a sumar esas dos cifras. 8 más 1, 9. Y se resuelve que el 9 sí es múltiplo del 3. Por lo tanto, el 693 sí es divisible entre 3. Entonces, ¿cuál es la característica para que identifiquemos cuando un número es divisible entre 3? Sumar sus cifras, ¿sí? Sumar sus cifras, y si el resultado nos da un múltiplo de 3, quiere decir que sí es divisible entre 3. Aquí tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Que al sumar, vemos que identificamos que el 6, por ejemplo, es múltiplo del 3. El 9 o 18 es múltiplo del 3. Por lo tanto, el 123 y 693 sí son divisibles entre el 3. El 412 no. ¿Por qué? Porque 4 más 1, 5, más 3 son 8. El 8 no es múltiplo del 3. Perfecto. Espero que haya quedado claro este aspecto, ¿no? Nos vamos ahora a identificar la regla de divisibilidad para el número 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Si la última cifra termina en 0 o 5. Bien, entonces vamos a tener que si la última cifra de ese número que analicemos termina en 0 o en 5, sí es divisible entre el 5. Veamos, 475. ¿En qué número termina? En el 5, entonces sí cumple con uno de estos criterios, ¿no? Por lo tanto, sí es divisible entre 5. 8061. ¿Con qué número termina? ¿Termina en 0 o 5? Claro que no, por lo tanto no es divisible entre 5. 659,320. ¿En qué termina? En 0. Entonces cumple con uno de los criterios y por lo tanto sí es divisible entre el 5. Bueno, es uno de los criterios y se va a usar bastantísimo esta regla para comprender, para entender lo que son fracciones. De ahí la importancia de poder comprender estas reglas, ¿no? Entonces, espero que no haya dudas y les voy a solicitar que puedan copiar este esquema a su libreta, a su cuaderno, para que podamos continuar analizando otros contenidos. Pueden dar pausa en este momento al video y continuamos en un momento más, cuando terminen de copiar estas reglas. Muy bien, continuamos. Factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Bueno, son aquellos números divisibles entre uno y entre ellos mismos. Creo que ya habíamos analizado esta característica, ¿no? Por ejemplo, el 2 es divisible entre el mismo y entre el 1. El 3 es divisible entre el 1 y el mismo. El 5, la misma característica, el 7 y bueno, así sucesivamente. Sin embargo, vamos a estar trabajando con estos números primos. Hay que aprendernos. El primer número primo que vamos a analizar o vamos a usar para trabajar con fracciones es el 2. El segundo número primo es el 3. El siguiente número primo es el 5. Y el otro número primo es el 7. Aquí están, ¿sí? Existen más números conocidos como factores primos, pero por ahora solo usaremos estos, ¿sí? Existen más, vamos a encontrar más factores primos, pero solo vamos a usar estos. Bien, les voy a pedir también que este material que les estoy compartiendo lo puedan copiar a su libreta para que lo tengan como una nota que les va a servir para pues comprender más adelante a detalle el tema de fracciones. Entonces pueden pausar el video y en unos minutos continuamos.
Perfecto, continuamos. Mínimo común múltiplo, un tema que a lo mejor han escuchado y que se abrevia MCM, mínimo común múltiplo. Bien, es el múltiplo más pequeño de dos o más números, ¿sí? Aquel múltiplo más pequeñito de dos o más números que nosotros conozcamos. Ejemplo, múltiplos del 6. Bueno, tenemos el 6, luego el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, el 42, el 48 y el 54. Todos estos son múltiplos. Aquí les voy a pedir que, bueno, den una repasadita a las tablas de multiplicar para que puedan identificar esto, ¿no? Por ejemplo, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60. Pero bueno, aquí no lo abordamos. Múltiplos en este caso, voy a ampliar aquí un poco la pantalla. Vamos a acomodar esta tabla que nos está impidiendo ver un poco estos contenidos. Sí, aquí le vamos a ir bajando, incluso, bueno, aquí mismo tenemos un detalle con estos números, pero los vamos a ir acomodando de tal manera que, pues, que sea más fácil su comprensión, ¿verdad? En la diapositiva aquí un pequeño detalle, pero ya se solucionó. Y lo comparto nuevamente en una pantalla ampliada. Bien, los múltiplos del 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 3 por 8, bueno, 8 por 3, 24, luego sigue 32, 40, 48, 56, 64 y 72. Ok, vamos a analizar cuál es el múltiplo más pequeño para estos dos números. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño en el que los dos coinciden? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a analizar. Voy a usar el láser. El 6, ¿aparece para el 8? ¿Múltiplos del 8? Claro que no. El 12 o el mismo 8 aparece para múltiplos del 6? No. El 12 aparece para múltiplos del 8, por acá abajo no aparece. El 16 aparece para múltiplos del 6, tampoco. El 18 aparecerá aquí para los múltiplos del 8, tampoco. 24, ahí está, ¿no? El primer múltiplo que aparece aquí para el 6 y que coincide también con el 8. Encontramos que uno de los múltiplos es el 8 y también otro es el 24. Y así nos seguimos. Vamos a observar que el 48 está aquí para el 6, pero también está para el 8. Y vamos a encontrar más múltiplos. Sin embargo, nos interesa conocer el mínimo. ¿Cuál es el más pequeño o el múltiplo mínimo? El 24, ¿sí? El 24 es el más pequeño para ambos. Por lo tanto, decimos que el mínimo común múltiplo de 6 y 8, así se entiende esta frase, es 24, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24, ¿sí? Muy bien, pero ¿se imaginan que tuviéramos que encontrar el múltiplo de otros números exagerados? No sé, 230, 450. Tendríamos que hacer una tablita como esta, pero se va a extender la fila, vamos a encontrar más números hacia adelante, se extendería. Y bueno, este método de la tabla sería pues un tanto complicado, no resultaría tan fácil aplicarlo, estar haciendo tantos números, ¿no? Por lo tanto, existe otro método que se llama el método de factores primos, que es este que voy a explicar a continuación. Y lo voy a explicar también con el mismo 6 y 8. Entonces aquí vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Para ello, pues, ¿qué hacemos, no? Identificamos, bueno, colocamos una barra, el 6 y el 8, y observamos, ¿no? Y decimos, a ver, se puede, bueno, vamos a analizar los factores primos, ya los habíamos analizado, era el 2, el 3 y el 5 y el 7, ¿no? Esos son los factores primos. Perfecto. Entonces decimos, el 6 y el 8 puede ser dividido por el primer factor primo, ¿cuál era? El 2, ¿no?
se verifica que realmente se puede hacer, por ejemplo, y que esta división nos dé enteros, ¿no? Es decir, entre 2 quiere decir la mitad, ¿no? La mitad de 6 son 3, la mitad de 8 son 4. Perfecto, se pudo dividir y se coloca, ¿no? Acá. Ahora, otra vez verificamos si se pueden dividir con el número primo más pequeño, que es el 2. Este factor primo es el más pequeño. Volvemos a verificar, ¿no? 3 y 4 es divisible. No, para el 4 sí, ¿no? 4 entre 2 nos da 2. Es decir, la mitad de 4 son 2, pero el 3 no se puede. Por lo tanto, se baja. Se baja aquí nada más. Si no se puede dividir alguno de ellos, se bajan automático. Y nuevamente revisamos, digo, a ver, ¿cuál otra vez? 3 y 2. Estos, alguno de ellos se puede dividir por el factor primo más pequeño, en este caso que es el 2. Pues sí, ¿no? El 2 entre 2 nos da 1. Y ahí quedó. El 3 no se pudo dividir, por lo tanto se vuelve a bajar. Y vuelvo a revisar entre los factores primos, pues recordando que tenemos el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces decimos, el 3 que aquí me quedó, ¿es divisible entre el 2? No, ¿verdad? Sí, podría ser, pero me va a dar números decimales. Si queremos que me dé números enteros. Entonces revisamos cuál es el otro factor primo. Ah, pues ahora es el 3. Checamos, digo, ¿el 3 es divisible entre 3? Claro que sí, me da 1. Lo que queremos encontrar es que estas filas queden en 1, que terminen en 1. Entonces 3 entre 3 da 1. Y estos números que colocamos acá, pues son los factores, ¿sí? Aquellos factores. Y cuando hablamos de factores, ya les decía en otra clase, pues se refiere a que los vamos a multiplicar, es decir, 2 por 2, 2 por 2 y por 3, ¿no? Y aquí está, 2 por 2 lo que me dio y por 3. ¿Cuánto sería? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Y entonces encontramos que el mínimo común múltiplo es 24. El mismo resultado que tenemos acá, pero ahora aquí, ¿sí? Y siempre lo que vamos a usar son los factores primos. Empezamos siempre con el más pequeño, 2. Si no se pudiera con el 3, con el 5 y así sucesivamente. Para este caso, iniciamos con el 2 y se pudo para ambos. Los resultados que me quedan, puedo seguir dividiendo entre 2, solo el 4, el 3 se baja. Para el que me dio acá el resultado, ¿se puede dividir entre 2? Sí, nuevamente, y me queda 1. El 3 no se baja. ¿Se puede dividir ahora entre 2? El 3 no se puede, por lo tanto cambia aquí el factor y sería 3, ¿sí? 3 entre 3 a 1 y listo, ahí quedó, ¿no? Por lo tanto, bueno, y se multiplican estos factores, como ya lo había mencionado, hablamos de factor, se refiere a multiplicación. Se multiplican todos, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24, que es lo que está acá. Y en conclusión, tenemos que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es 24. Ya lo habíamos analizado con la tabla y lo revisamos en este ejemplo. Muy bien. Pues antes de continuar, ustedes les voy a pedir que pasen este ejemplo, que pasen esta tabla para que tengan su nota en su cuaderno, tengan este contenido y podamos comprenderlo a mayor detalle, ¿sí? Teniéndolo de esta manera lo podemos comprender a más detalle. ¿Qué más van a hacer? Yo les voy a compartir también este material. Es un documento donde, donde ustedes pues van a contestar, ¿sí? Los criterios de divisibilidad y mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces aquí viene, por ejemplo, coloca una X en sí o en no para indicar que el número es divisible entre 2. Ya vimos cuáles son esos criterios. Ustedes pueden revisar nuevamente la tabla con calma. La presentación la pueden revisar y vemos, ¿no? 236 es divisible entre 2. Ustedes tendrán que poner sí o no. Estos ejercicios los pasan en su cuaderno y van respondiendo, ¿no? Hay que utilizar los criterios que analizamos. Porque lo que queremos es eficientar la solución de algo, ¿no? Cuando los números son muy grandes, pues podemos estar intentando, ¿no? A ver, hacemos la división entre 2. Sin embargo, lo importante es que sepamos usar esas reglas que les expliqué en la presentación. Posteriormente decimos 1004 es divisible entre 2.
Ponemos sí o no, según sea el caso. Ustedes tacharán aquí con una X usando las reglas que vimos. Nuevamente reitero eso. 251 es divisible entre 2, sí o no. Ustedes colocarán ahí su respectiva respuesta. Nuevamente, colocar una X sí o en no para indicar que el número es divisible entre 3. Vamos a ver si estos números son divisibles entre 3 sin hacer operaciones, usando las reglas. También vimos las reglas para los divisores de 3. Entonces, 42 es divisible entre 3, sí o no. 707, tachamos también sí o no. Y 6372 también tachamos sí o no. ¿Sale? Entonces, creo que son claras las indicaciones. Y revisen nuevamente, ustedes pueden regresar al video y ver las reglas que expliqué. Nuevamente, colocamos una X, sí, para indicar si el número es divisible entre 5. Vamos a ver si el 600 es divisible entre 5, según los criterios que vimos. Y también el 1465, una X sí o no, es divisible entre 5. Finalmente vamos a hacer una conjugación más compleja, ¿no? Colocar una X para indicar entre qué números son divisibles, ¿sí? Estos, vamos a ver entre qué números son divisibles. Y puedes elegir más de una opción, ¿no? Dices, es que el 315 es divisible entre 2 y entre 3. Pues tachamos esas dos. Que digo, el 315 es divisible entre 2 y 5. Pues tachamos esas dos. Ustedes que tendrían que tachar todas las posibilidades, ¿sí? Tal vez uno de los números no cumpla o ninguno. Tendrán que revisar las reglas. 9750. Pues digo, pues es que es divisible entre 3 y entre 5. Entonces tacho esos dos. Para ello, pues tendrán que revisar también las reglas que ya les comentaba. Y finalmente, ustedes van a utilizar el método de factores primos, que es el último que vimos aquí en la presentación. Donde se coloca una barra y vamos dividiendo, empezamos con el 2, y no se pudiera con el 3 y así sucesivamente, se llama el método de factores primos. Entonces, ustedes van a usar ese método para responder estos 3 ejercicios, ¿sí? Dice, usa el método de factores primos para hallar el mínimo común múltiplo, que ya lo habíamos visto, de los siguientes números, de 3 y 4. Vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo. De 4 y 30, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Y de 6, 5 y 20, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de ellos tres? Aquí como tip, nada más comentarle, yo usé dos números, el 6 y el 8. Ustedes tendrían que usar otro número acá en el caso de donde son 3, que es el 6 datos, que es el 6, 5 y 20. Ajá. Entonces aquí pondremos 6, 5 y 20. En vez de 2, en vez de 6 y 8 nada más, sería 6, 5, ¿sí? Y 20. Y de esta manera estarían solucionando, buscando la solución al mínimo común múltiplo. Para ello, pues aquí les dejo este ejemplo, ¿no? Y con ello creo que estaríamos terminando. No quisiera abarcar todavía otro tema más, puesto que primero debemos entender esto. En la próxima clase nos estaríamos viendo para ver lo que es una fracción, cómo se compone y todos los demás elementos que son muy importantes considerar. Pero bien, haciendo un recuento, pues solo nos introducimos reconociendo pues los criterios de divisibilidad, es decir, reconocer cuando un número es divisible entre 2, conocer esas reglas, conocer cuando un número es divisible entre 3, identificar esas reglas, cuando un número es divisible entre 5. También reconocimos cuáles eran los factores primos, ¿sí? Son todos aquellos números divisibles entre 1 y ellos mismos. Y bueno, hay más, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar con el 2, con el 3, el 5 y el 7. Hay que acordarse de ellos. También identificamos cómo sacar el mínimo común múltiplo usando una tabla, ¿no? Usando esta tabla. La podemos hacer incluso aquí abajo de la tabla otro número y vemos cuál es el mínimo para el 6, el 8 y si hubiera otro número para el 10, por ejemplo. Y empieza a ver cuál es el mínimo. Puedo hacer la tabla, pero es un tanto complejo. Entonces vimos también el método de factores primos. Este método nos permite
Sí, los factores primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Hemos visto muchos, pero solo vamos a usar estos primeros cuatro, el 2, el 3, 5 y 7. Y bueno, aquí vimos un ejemplo. Con eso estaríamos concluyendo, puesto que también tendrán que hacer los ejercicios que yo les compartiré, estos que mencioné. ¿Sí? Los pasan a su cuaderno y con eso estaremos terminando. Les agradezco infinitamente su atención y nos vemos en la próxima clase.